Vamos a presentar a la doctora Claudia Pascual Morales. Ella es oncóloga pediatra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud y va a presentar el tema sobre retinoblastoma. Bienvenida, doctora Pascual. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Claudia Pascual y gracias por la presentación, doctora Liliana. Vamos a hablar ahora acerca de una patología también bastante frecuente, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es la neoplasia intraocular maligna más frecuente en la infancia y se origina en las células primitivas de la retina, en el tejido neuroectodérmico que da origen a la retina neural. El retinoblastoma es un cáncer que afecta a niños muy pequeños. En general, la mayor parte del diagnóstico se va a realizar en niños menores de 5 años y específicamente en niños menores de 2 años. Lo más importante del retinoblastoma y que debe quedarnos el día de hoy de esta presentación es que el diagnóstico temprano, oportuno, permite la remisión en cerca del 90% de los casos. Actualmente incluso en más, ¿no? Más del 95% de los pacientes se logran curar. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, es la séptima causa de cáncer infantil en el Perú. Vamos a ver que las leucemias siempre son la primera causa, seguida de los tumores sólidos. Tenemos los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, los sarcomas de tejidos blandos, sarcomas óseos también, tumores de células germinales, y después encontramos a las neoplasias de riñón y el retinoblastoma. Entonces, su incidencia en el mundo es en un caso por cada 15.000 a 20.000 recién nacidos, y la incidencia en Perú es casi 60 casos por 100.000 personas susceptibles. La sobrevida global en nuestro país es un poco inferior a la promedio, que les decía que es bastante alta. En nuestro país es aproximadamente el 73% a los 5 años, quiere decir, nosotros hablamos en términos de sobrevida, pero es similar a hablar de curación. Siguiente. En cuanto a los casos nuevos diagnosticados en niños y adolescentes en el 2018, tenemos esta diapositiva en la cual vamos a ver que hemos tenido aproximadamente 1.500 casos en el año 2018 de neoplasias pediátricas, de los cuales en el MINSA 971, en el Seguro Social 450 y 88 en clínicas privadas, de las cuales el retinoblastoma han sido en total 85 casos, ¿no? Lo cual representa el 6.4% de las neoplasias. Siguiente diapositiva. En la epidemiología vamos a ver que existen dos grandes grupos, los unilaterales y los de presentación bilateral. Se diferencian clínicamente porque en los unilaterales la mediana de edad es aproximadamente 24 meses. El retinoblastoma unilateral multifocal generalmente es hereditario, y el retinoblastoma unilateral no multifocal, que es el más frecuente, en realidad representa el 60% de los casos. Y los bilaterales son un grupo menor, solo 25% del total de retinoblastomas. La edad promedio son niños más pequeños, 12 meses, nos dice la literatura, pero en realidad tenemos niños, si buscamos activamente, niños de 1 o 2 meses, incluso neonatos se logra diagnosticar. Entonces, casi siempre son hereditarios los bilaterales y existe en estos pacientes un alto riesgo de desarrollar otras neoplasias malignas, ya sea por radiación o por quimioterapia. Y bueno, al ser hereditario, cerca del 50% de la descendencia va a tener siempre riesgo de desarrollar la enfermedad. Siguiente diapositiva. En cuanto a la fisiopatología, esto se produce por la inactivación mutacional de ambos alelos del gen RB1, que está la alteración en el locus 14 del brazo largo del cromosoma 13, y codifica una proteína nuclear que actúa como supresor de tumores. Entonces, la supresión de tumores está alterada, por ende se desarrolla la neoplasia. La forma hereditaria requiere una mutación en la línea germinal, es decir, en las células sexuales de los padres. Puede ser hereditaria y no hereditaria. En los casos de la forma hereditaria,
ya sea la mutación o la eliminación del cromosoma 13, está presente en todas las células del individuo. Y la segunda mutación, que es ya somática, es decir, en las células maduras de la retina, se produce posteriormente. Estos pacientes van a desarrollar tanto tumores bilaterales o multifocales, y en la forma no hereditaria van a desarrollar tumores unilaterales unifocales, ya que ambas mutaciones, o sea, de los dos alelos, se van a producir ya en las células maduras o células somáticas, ¿no? Siguiente. Esto lo vamos a resumir mejor en el modelo de 2 golpes de Knudson. Tenemos a la izquierda el retinoblastoma hereditario, en el cual siempre el 50% de la descendencia va a estar afectada por la neoplasia. La primera mutación de base es en las células germinales, como mencionaba, y la segunda mutación ya en las células somáticas, desarrollando el tumor. En el caso de los esporádicos, a la mano derecha, esto va a ser al azar, no van a existir antecedentes familiares, y ambas mutaciones de los dos alelos van a ser en células ya maduras o somáticas. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que la edad, obviamente es niños pequeños, menores de 5 años como mencioné. Los antecedentes familiares por el antecedente o el factor genético va a ser el principal factor de riesgo. Si tenemos familiares de niños que detectamos con retinoblastoma, tenemos que examinar a los padres, hermanos, etcétera, familiares. En cuanto a la dieta materna, se ha visto que madres con bajo consumo o baja ingesta de folatos, de verduras, se ha determinado que también existe relación estadísticamente significativa para que los hijos puedan desarrollar retinoblastoma. También la edad paterna y la infección materna por virus del PBH se ha asociado con el diagnóstico de niños con retinoblastoma bilateral. En general, edad paterna mayor a 35 años, embarazos gemelares, en los casos de retinoblastoma ya unilateral, madre con infección del PBH. Exposiciones maternas a agentes peligrosos, bueno, esto no es solamente para retinoblastoma, ¿no?, sino para otro tipo de neoplasias también, como a químicos, radiaciones durante el mes anterior al nacimiento o durante cualquier momento del embarazo. La exposición ocupacional paterna, sometido a digamos, labores con pinturas, incluso años antes de que se dé el embarazo, es asociado con retinoblastoma bilateral. Siguiente diapositiva. En el cuadro clínico, bueno, es muy importante saber que la leucocoria es el signo más frecuente, signo clínico, y es lo que llamamos la coloración blanquecina que observamos a través de la pupila, como vemos en las imágenes. Este signo lo podemos detectar muchas veces de forma incidental cuando tomamos una foto a un niño con flash, en la cual vemos en uno de los ojitos el reflejo a través de la pupila de los vasos sanguíneos, se ve rojo el ojito, y esto es normal, el reflejo rojo, y en el otro ojito vamos a ver la coloración blanca, ¿no? Esto no es normal, se conoce como ojo de gato, y es porque adentro tenemos el tumor en la retina que se está desarrollando. Esto es también lo que se debe buscar, o lo que se busca, digamos, de forma activa, en los casos de familiares de pacientes, o también actualmente a través de un tamizaje oftalmológico a los recién nacidos, se realiza siempre al momento de darle de alta al recién nacido, y también en los controles pediátricos en los primeros meses de vida. El estrabismo es el segundo signo más común, como vemos abajo, y bueno, y en las siguientes fotos también. En un niño que nunca antes ha presentado estrabismo, de un momento a otro lo vemos con este signo, debe llamarnos la atención. Para niños más grandes, la disminución de la agudeza visual, enrojecimiento del ojo, opacidades corneales y buftalmia, que es el aumento del volumen del globo ocular comprometido, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda. Siguiente. Acá también tenemos imágenes de leucocoria en una niña, aniridia, que es otro signo, es ausencia del iris, y estrabismo de reciente aparición. Siguiente. El retinoblastoma bilateral, vamos a ver lo mismo, leucocoria por lo general, pero en los dos ojos, ¿no? Casi siempre uno de los ojitos va a ser el más comprometido cuando se detecta, generalmente en estadios avanzados, intraoculares,
de E o D, y el otro ojito pues va a tener un estadiaje un poco menor compromiso intraocular. Siguiente. Siguiente. La idea es, siguiente, es, ahí nomás, la idea es detectarlo tempranamente, ¿no? Cuando hay leucocoria o estrabismo, porque si no, llegamos a esto, que realmente es lamentable, triste, pero aún siguen llegando niños, sobre todo de lugares alejados de nuestro país, con estos signos. Muchas veces son pacientes que llegaron inicialmente solamente con leucocoria, se detectó la enfermedad, pero debido a temas ya socioculturales, los pacientes abandonan tratamiento, los familiares, las madres optan por no enuclear a los niños, así cuando en realidad se podía rescatar el ojo cuando estaba todavía en una fase intraocular, y regresan 1, 2, 3 meses después, así. Entonces aquí vamos a tener ya enfermedad avanzada, extraocular, en el cual hay tumor extraocular, oftalmía, dolor ocular, celulitis, como el caso del niño que presenta compromiso adicional de los ganglios linfáticos cervicales, metástasis tanto en el sistema nervioso central, que es el lugar más común a donde se disemina, hueso, médula ósea y signos generales como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Siguiente. El diagnóstico, bueno, es una de las pocos cánceres infantiles que no requiere confirmación por biopsia necesariamente, sino una evaluación oftalmológica por, obviamente, un oftalmólogo entrenado en detectar estas lesiones intraoculares. Entonces se realiza, si detectamos alguno de estos signos de leucocoria, de estrabismo, etcétera, debemos referirlo inmediatamente a oftalmología, quien realiza una oftalmoscopía indirecta bajo anestesia general, porque son niños muy pequeñitos, no colaboran con el examen. Y vamos a evidenciar una o múltiples masas nodulares, blanco-nacarados, como vemos en la imagen superior derecha. Y en general en las dos imágenes de la derecha, vemos masas grandes y alrededor múltiples masas pequeñitas de color blanquecino, ¿no? Eso es lo que se ve en retinoblastoma. El nervio óptico está visible, no está comprometido, y también se puede ver la mácula. Entonces, una vez habiendo hecho la evaluación oftalmológica, tenemos algunos otros exámenes. Siguiente. Como la resonancia magnética de órbitas y encéfalo, lo cual realizamos para determinar el tamaño tumoral, adicional el compromiso del nervio óptico, como vemos en las imágenes de la izquierda, engrosamiento con hipercaptación, mayor intensidad del nervio óptico, que se observa en la imagen con la flecha. También lesiones intracraneales asociadas, ya que por extensión, a través del nervio óptico se disemina hacia el sistema nervioso central, como vemos en la imagen de la derecha. Siguiente. Es importante mencionar que antes se realizaban tomografías para complementar el diagnóstico de retinoblastoma. Actualmente ya no se realiza porque es radiación, que en los casos de retinoblastoma hereditario puede condicionar a la aparición de nuevas neoplasias. Este es un retinoblastoma trilateral que es mucho menos frecuente, se presenta en 5 a 15% de las formas hereditarias y no es nada más que un retinoblastoma unilateral o bilateral asociado a un pineoblastoma, ¿no? Que es un tumor de células inmaduras a nivel de la glándula pineal. Y es importante ya que no siempre se presenta al debut, sino muchas veces es subclínico al debut en la primera resonancia, pero posteriormente se evidencia su aparición en los siguientes controles. Siguiente. La ecografía ocular bidimensional es otro examen que realiza el oftalmólogo también, complementario cuando detecta un caso, en el cual se observan masas sólidas de alta ecogenicidad con calcificaciones intraoculares. Siguiente. Otros exámenes auxiliares que hacemos ya es para pacientes en los cuales se sospecha diseminación extraocular, es decir, enfermedad metastásica, en pacientes que también ya fueron enucleados y se detectó que habían
algunas estructuras intraoculares que estaban comprometidas, como es el nervio óptico, la coroides. Entonces, existe posibilidad de que la enfermedad ya haya sido diseminada hacia vía sistémica. Entonces, realizamos, en este caso, punción lumbar con estudio del líquido cefalorraquídeo para determinar compromiso a este nivel, punción de médula ósea para determinar metástasis en médula ósea y gamografía ósea también para determinar metástasis ósea. Siguiente. Las clasificaciones, bueno, tenemos la clasificación internacional de retinoblastoma intraocular, es la clasificación ABCDE, la cual nos predice en qué porcentaje podemos preservar el globo ocular. Y aquí, en orden, pues, A son tumores pequeños, generalmente no tienen siembra vítrea. B son tumores ya con algunos grados de desprendimiento de retina, son un poco más grandes. C, tumores ya con compromiso del humor vítreo en pequeña medida, y grupos D y E, por lo general ya son enfermedad intraocular avanzada. En el caso de los E, casi todos se realiza enucleación, y el grupo D, pues, puede ser muchas veces salvado a través de quimioterapia intraarterial. Siguiente. Otras estadificaciones, tenemos ya la estadificación internacional. En este caso tenemos en el estadio 1 pacientes que fueron enucleados, pero todo el tumor fue resecado. En estadio 2 son pacientes que hubo residuo microscópico, es decir, el nervio óptico estaba comprometido en la línea de sección o había diseminación en la esclera. Estadios 3 ya con ganglios linfáticos regionales o también compromiso extraocular alrededor de la órbita. Y en estadio 4 con enfermedad metastásica. A es sin compromiso del sistema nervioso central, es decir, de otros órganos, y B con compromiso del sistema nervioso central. Siguiente. En cuanto al manejo, según nivel de complejidad, vamos a ver que en general los establecimientos de salud categorizados como 1 van a realizar solamente detección temprana, ¿no? A través del pesquisaje activo, de la evaluación del reflejo rojo, etc. En los establecimientos de categoría 2 se van a realizar no solo actividades de detección temprana, sino también el diagnóstico definitivo del cáncer a través de oftalmología y el manejo inicial de los niños con criterios de emergencia, es decir, niños con celulitis, complicaciones, niños que ameritan ser enucleados de inmediato. También se realiza el screening a familiares de pacientes que han sido afectados por retinoblastoma y el seguimiento también a los familiares, ¿no? O niños, hermanos de niños que han tenido. Siguiente. Y en el tercer nivel de atención estamos nosotros, ¿no? En el cual se va a realizar la erradicación de la enfermedad, la preservación de la vida del paciente, buscando la preservación de la vida del paciente, pero también buscando la preservación actualmente del globo ocular y del grado de visión de ese niño. Prevención de secuelas tardías y de neoplasias posteriores. Y bueno, el equipo multidisciplinario es importante mencionarlo. Tenemos al oncólogo pediatra, los oftalmólogos pediatras, oftalmólogos oncólogos, neuroradiólogos intervencionistas, neurocirujanos, patólogos, radioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, entre otros. Siguiente. El tratamiento consta de 4 pilares: cirugía, terapia local, quimioterapia y radioterapia. Siguiente. En la cirugía hablamos básicamente de lo que es enucleación, lo cual tiene criterios. Si durante la evaluación oftalmológica se detectó buftalmia, compromiso de cámara anterior, invasión de iris, glaucoma, tumor masivo que envuelve más del 50% de vítreo, se realiza enucleación al debut. Siguiente. En cuanto a terapia local, vamos a ver que tenemos básicamente lo que es cuatro tipos de tratamiento local que realiza el oftalmólogo. En cuanto a la fotocoagulación por láser, esta se puede indicar a pacientes como tratamiento primario, solamente en estadios A.
tratamiento de consolidación acompañando otro tipo de tratamientos y recurrencias, ¿no? Recurrencias pequeñas en realidad. A través de la aplicación de láser, de argón, se realiza fotocoagulación de los vasos sanguíneos, con lo cual se disminuye el aporte sanguíneo y se realiza la necrosis de estas células tumorales intraoculares. La fotocoagulación por diodo es lo que conocemos como termoterapia, y en la termoterapia se aplica altas temperaturas hacia las células tumorales con su consiguiente destrucción. También es para tumores pequeños, menores a 3 milímetros, posteriores al ecuador. En cuanto a la crioterapia, aquí se aplican sondas con temperaturas a menos 90 grados centígrados hacia la zona del tumor. Es para tumores anteriores al ecuador y también pequeños menores a 3 milímetros. Y en la braquiterapia lo que se hace es insertar placas que administran radiación focalizada hacia la zona del tumor. Aquí los tumores pueden ser un poquito más grandes, hasta 15 milímetros, y puede ser braquiterapia a través de rutenio o iodo. Siguiente diapositiva. Tenemos las imágenes de lo que son la fotocoagulación con láser, la termoterapia, crioterapia. Siguiente. Tenemos la implantación de las placas de rutenio, que se realiza, bueno, este cálculo se realiza a través del equipo de radioterapia y también de los físicos que trabajan en conjunto con los radioterapeutas. Siguiente. Quimioterapia, tenemos varias vías por las cuales la administramos. La quimioterapia sistémica, que es la quimioterapia endovenosa, nos sirve como quimioreducción, también como... Sí, también post-nucleación en los pacientes de alto riesgo histológico que mencionaba. También para enfermedad regional o metastásica tenemos quimioterapia intralocal, intravítrea e intraarterial. Siguiente. Acá tenemos los factores de alto riesgo que les mencionaba, que tiene que estar comprometido para dar quimioterapia cuando hemos enucleado un globo ocular. Invasión uveal posterior masiva de coroides, compromiso del nervio óptico posterior a la lámina cribosa, compromiso de esclera, siembra en cámara anterior, compromiso del cuerpo ciliar, infiltración del iris. En las imágenes A, B y C tenemos compromiso de la cámara anterior, del iris y del cuerpo ciliar, en las imágenes B y C, a menor y a mayor aumento. En las imágenes D, E y F tenemos compromiso prelaminar en D, a nivel de la lámina cribosa en E, y en F postlaminar, ¿no? Entonces se ven así, las células pequeñas, redondas, azules del retinoblastoma. Siguiente. La quimioterapia también que administramos después de la enucleación, cuando encontramos estos factores de alto riesgo, está constituida por vincristina, etopósido y carboplatino. Es un tratamiento a estas dosis que mencionamos. Y bueno, lo que se logra con esto es que si alguna célula ha logrado salir por estas vías que mencionaba, se ha diseminado sistémicamente en estos estudios en los cuales estos pacientes fueron tratados con este esquema de quimioterapia, se redujo en el 100% de probabilidades de que los niños vayan a desarrollar después metástasis. Entonces es una forma bastante segura de tratar a estos pacientes. Siguiente. En lo que respecta a quimioterapia ya de enfermedad extraocular, ¿no? Masa orbitaria, ganglios, diseminación sistémica, depende en realidad de cada centro. En realidad son esquemas bastante intensos, con bastante toxicidad, sobre todo medular. Nosotros utilizamos el esquema en Almenara, usamos el esquema del Children Oncology Group. Siguiente. El cual administra vincristina, cisplatino, ciclofosfamida y etopósido, ¿no? En 3 primeros días, en el día 0, 1 y 2, y posteriormente solo vincristina en el día 7 y 14. Con esto logramos sí sobrevidas si la metástasis no ha llegado al sistema nervioso central. Con este tratamiento y radioterapia asociada, muchas veces logramos sobrevidas ligeramente por encima del 50%, 60%.
pero bueno, a costa también de un tratamiento bastante intenso. Siguiente. Esta es la quimioterapia intravítrea, la cual es complementaria a la quimioterapia intraarterial, con inyecciones de melfalán a través al humor vítreo. Y la quimioterapia periocular subtenon, también con el objetivo de lograr una mayor absorción, una mayor penetrancia de la quimioterapia hacia el interior del globo ocular. Siguiente. La quimioterapia intraarterial es el tratamiento, digamos, más importante actualmente. Es un tratamiento moderno, no se ha descubierto prácticamente hace no más de 15 años, inicialmente en Japón, después la técnica fue llevada a Estados Unidos, en donde se ha perfeccionado y actualmente prácticamente en todos los países desarrollados lo realizan. Nosotros lo realizamos aquí en Perú, en el Hospital Almenara. Lo que se hace con este tratamiento es cateterizar a través, un neuroradiólogo intervencionista con experiencia, a través del equipo de angiografía, cateteriza la arteria oftálmica, con lo cual logra cateterizar posteriormente la carótida interna y se dirige supraselectivamente a la arteria oftálmica. A través de la arteria oftálmica, por fluoroscopía, administran con contraste la dosis de quimioterapia, melfalán, topotecan y carboplatino es lo que utilizamos, bueno, se usa para esta técnica en todo el mundo. Y se logra administrar niveles un poco más altos de quimioterapia a nivel intraocular, reduciendo los efectos sistémicos, ¿no? Entonces logramos solamente administrar quimioterapia al ojo, evitando toda la toxicidad a nivel de otros órganos y sobre todo a nivel de la médula ósea, que es lo más importante. Siguiente. Tenemos un esquema en el cual tratamos pacientes bilaterales y unilaterales. Incluso se pueden tratar con este tipo de tratamiento pacientes en estadios avanzados. Anteriormente los grupos D y E todos eran enucleados, ¿no? Actualmente esos pacientes puede salvarse globo ocular y eso en medio de nuestra sociedad es muy importante para los niños conservar el globo ocular, pero también la visión se logra mejorar en esos pacientes que muchas veces están muy comprometidos. Siguiente. Entonces, el equipo multidisciplinario, tenemos aquí al equipo de neuroradiología intervencionista, no estamos todos, pero somos parte del grupo de Almenara. Siguiente. Y radioterapia, en el cual pues los radiólogos, los radioterapeutas, perdón, administran sesiones de radiación a pacientes en estadios 2, 3 y también en los pacientes en estadios 4, ¿no? Este esquema de radiación va asociado generalmente también en ocasiones a trasplante de precursores hematopoyéticos para pacientes en estadio 4, 4A. Siguiente. Y bueno, como parte de la iniciativa global de la OMS para cáncer infantil, en el cual buscamos reducir el porcentaje, reducir las defunciones y mejorar la sobrevida en nuestros niños. Acá en Perú es el país índice en este año, en 2020, y se realizan una serie de estrategias en las cuales las principales neoplasias se está desarrollando protocolos y guías nacionales. Es un esfuerzo bastante bonito en el cual también retinoblastoma se está trabajando a nivel de todos los hospitales de MINSA y de Seguro Social para lograr esta guía. Bastante interesante y unificados. Siguiente. Y bueno, como conclusión, el retinoblastoma es una de las neoplasias pediátricas con mejores sobrevidas, permitiendo en la actualidad salvar globo ocular y también visión, no solo vida. Esto depende de un diagnóstico oportuno y búsqueda activa en pacientes con factores de riesgo y o antecedentes familiares. E importante la evaluación del reflejo rojo en los neonatos a la alta hospitalaria y controles de niños sanos. Prioritaria y atención ante la sospecha es lo que resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Pascual, por su exposición.